¿Te imaginas descubrir que algo que haces todas las semanas en tu cocina, algo que haces precisamente por ser práctico, por ahorrar dinero, por no desperdiciar comida, está creando silenciosa y sistemáticamente las condiciones para uno de los cánceres más mortales en el cuerpo humano, sin que tú lo sepas? ¿Suena exagerado? Por desgracia no lo es. Hay un hábito que cientos de millones de personas repiten cada semana sin pensarlo dos veces: recalentar sobras. Y la verdad sobre lo que ocurre dentro de cuatro alimentos específicos la segunda vez que el calor los toca es algo que la mayoría de la gente nunca sabrá en toda su vida. En los próximos minutos, te mostraré exactamente cuáles son esos cuatro alimentos más peligrosos al recalentar, en qué se convierten químicamente dentro de tu cuerpo cuando presionas ese botón, y por qué esa transformación está directamente relacionada con uno de los cánceres con la tasa de supervivencia más baja en la medicina moderna, el cáncer de páncreas. Soy la doctora Iman Haji, y hoy voy a contarte algo que creo que toda persona que cocina en casa merece saber, porque he estado frente a demasiados pacientes que, al recibir un diagnóstico devastador, me han mirado y preguntado: ¿por qué nadie me advirtió de esto antes? Ya no me quedaré callada. Ahora, esto es lo que necesitas entender antes de que empecemos. Tu páncreas nunca te avisa. No duele cuando se está dañando. No se inflama. No te envía señales mientras el daño se acumula silenciosamente durante años y décadas de insultos químicos repetidos. Para cuando un paciente experimenta el primer síntoma de cáncer de páncreas, el dolor de espalda, la ictericia, la pérdida de peso inexplicable, la enfermedad suele llevar años desarrollándose, y la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de páncreas ronda el 12%. 12%. No es una enfermedad que te dé una segunda oportunidad una vez que se manifiesta. Es una enfermedad en la que la prevención no es solo la mejor estrategia, es la única que funciona de manera consistente. Y parte de esa prevención está ahora mismo en tu nevera, esperando a ser recalentada para el almuerzo de mañana. Antes de hablarte de los cuatro alimentos, necesito explicarte qué ocurre realmente a nivel químico cuando se recalienta la comida. Porque sin esa base, esto sonará a alarmismo en lugar de a la bioquímica que realmente es. Cuando ciertos alimentos se cocinan por primera vez, se producen reacciones químicas naturales. Las proteínas interactúan con los azúcares y el calor. Los compuestos que contienen nitrógeno interactúan con los aminoácidos disponibles. Las grasas comienzan a oxidarse. En la mayoría de los casos, los compuestos producidos por la primera cocción están en cantidades que el cuerpo puede manejar, procesar y eliminar. Pero recalentar cambia la ecuación por completo. La segunda vez que se aplica calor, ocurren varias cosas simultáneamente. Cualquier compuesto antioxidante protector que estuviera presente en el alimento original se degrada o destruye aún más. Los amortiguadores biológicos que habrían neutralizado parcialmente los compuestos dañinos desaparecen. Las reacciones químicas que produjeron pequeñas cantidades de compuestos cancerígenos durante la primera cocción se aceleran de nuevo, pero esta vez sin esos amortiguadores. La actividad bacteriana que ocurrió durante el enfriamiento y el almacenamiento ya ha comenzado a convertir ciertos compuestos, especialmente los nitratos en las verduras, en formas intermedias más reactivas y peligrosas. El calor luego impulsa esos intermedios hacia adelante, convirtiéndolos en carcinógenos. La clase específica de compuestos que más nos preocupan desde la perspectiva de la investigación del cáncer son los compuestos nitroso, también llamados nitrosaminas y aminas heterocíclicas. Ambos han sido clasificados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, como probables carcinógenos para los humanos. Estudios en animales han proporcionado pruebas sólidas de la carcinogenicidad de los compuestos nitroso en múltiples órganos, incluyendo el páncreas. Investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares han identificado a los compuestos nitroso dietéticos como una de las vías por las cuales la exposición repetida contribuye al riesgo de cáncer de páncreas. Esto no es especulativo. Está documentado en la literatura científica y está directamente relacionado con los alimentos que estoy a punto de mencionar. Alimento 1. Carnes procesadas. Específicamente, las carnes procesadas recalentadas. Este es el que la mayoría de la gente cree que entiende, pero en realidad no. Salchichas, embutidos, tocino, jamón, fiambres, carnes enlatadas.
Cualquier carne que haya sido curada, ahumada, conservada o procesada, utilizando nitratos y nitritos como conservantes. Estos alimentos ya contienen una concentración significativa de compuestos nitroso simplemente por la forma en que se fabrican. Los nitritos utilizados como conservantes reaccionan con las aminas naturalmente presentes en las proteínas de la carne durante el procesamiento, produciendo nitrosaminas antes de que el alimento llegue a tu cocina. Cuando recalientas estas carnes, no estás empezando con una pizarra química limpia. Estás aplicando calor a un alimento que ya contiene carcinógenos documentados. Y el calor acelera la formación de nitrosaminas. Cuanto mayor sea la temperatura y más larga la exposición, más se intensificará la reacción. Freír o recalentar carnes procesadas en el microondas a alta temperatura produce una concentración significativamente mayor de nitrosaminas que la del alimento original. Investigaciones que examinan este mecanismo específico, compuestos nitroso-dietéticos y riesgo de cáncer de páncreas, han encontrado que un alto consumo dietético de estos compuestos está asociado con un mayor riesgo de cáncer de páncreas. Estudios sobre el consumo de carnes rojas y procesadas han propuesto varios mecanismos que las vinculan con el cáncer de páncreas, identificando a las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los compuestos nitroso, producidos al cocinar a altas temperaturas, como mutágenos clave. La verdad práctica es esta. Las carnes procesadas contienen sus propios precursores carcinógenos integrados. Cocinarlas una vez ya es un evento químico. Recalentarlas a altas temperaturas es como echarle gasolina a una reacción que nunca debería haberse fomentado en primer lugar. Si vas a comer estos alimentos, y no te estoy diciendo que nunca lo hagas, cómelos una vez, frescos, preparados una sola vez, y nunca los recalientes en el microondas a alta potencia. Alimento 2. Espinacas y otras verduras de hoja verde ricas en nitratos. Este es el que más sorprende a la gente. Alcanzan las espinacas precisamente porque son saludables. Las añaden a todo, precisamente porque los consejos nutricionales que han recibido durante décadas han sido correctos. Las espinacas son genuina y ricamente fuente de hierro, folato, vitaminas y antioxidantes. Y luego recalientan las sobras de espinacas de la cena y deshacen una parte significativa de ese beneficio nutricional, mientras activan la misma vía química que estaban tratando de evitar. Esto es lo que ocurre. Las espinacas contienen nitratos de origen natural, compuestos que, en espinacas frescas, son completamente inofensivos e incluso beneficiosos para la presión arterial y la función cardiovascular. Cuando las espinacas se cocinan y luego se dejan enfriar y reposar, incluso en el refrigerador, la actividad bacteriana y las reacciones enzimáticas dentro de la verdura cocinada comienzan a convertir esos nitratos en nitritos. Esta conversión ocurre de manera continua durante el almacenamiento. Cuanto más tiempo permanezcan las espinacas cocinadas, más nitritos contendrán. Cuando las recalientas, ocurren dos cosas. El calor impulsa una mayor formación de nitritos. El calor también provoca una reacción entre esos nitritos y los aminoácidos presentes en las espinacas, produciendo nitrosaminas. Un estudio publicado en la revista Foods advirtió específicamente contra almacenar espinacas hervidas durante más de 12 horas a temperatura ambiente, precisamente por esta vía directa de conversión de nitratos a nitrosaminas. Lo mismo aplica a otras verduras con alto contenido de nitratos: apio, remolacha, col rizada y zanahorias. El apio, en particular, contiene concentraciones extremadamente altas de nitratos. Cuando el apio se cocina en sopas y guisos y luego se recalienta repetidamente, como ocurre constantemente en la cocina casera, cada ciclo de recalentamiento impulsa la conversión de nitratos a nitritos y luego a nitrosaminas. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, IARC, confirmó que las nitrosaminas en los alimentos son carcinógenos establecidos vinculados a cánceres gastrointestinales y de páncreas. La ironía es precisa. La verdura que recalientas precisamente porque es saludable se está transformando químicamente en algo que trabaja en contra de la misma protección que se suponía que debía ofrecer. La solución más segura es sencilla. Cocina espinacas y verduras de hoja verde frescas en la cantidad que vayas a comer de inmediato. Si tienes sobras de espinacas cocinadas, cómelas frías en una ensalada al día siguiente en lugar de recalentarlas. El frío no impulsa la reacción de formación de nitrosaminas. El calor, sí. Si has llegado hasta aquí,
Claramente estás interesado. Quieres ver qué sigue. Pero la mayoría de los espectadores disfrutan este contenido, hacen scroll y se van sin suscribirse. Y luego se pierden todo lo que viene después. Si este video significa algo para ti, si saber esto sobre estos 4 alimentos va a cambiar la forma en que cocinas esta semana, suscríbete. Toma un segundo. Si no lo haces, probablemente olvides que este canal existe y te perderás muchas conversaciones importantes en el futuro. Ahora continuemos, porque el tercer alimento es el que la mayoría de la gente ya sospecha que es peligroso, pero por la razón equivocada. Alimento 3. Aceites de cocina. Específicamente, recalentar aceites que ya han sido calentados una vez. La mayoría de la gente entiende vagamente que reutilizar el aceite no es ideal, pero lo que la mayoría no entiende es la química específica del por qué y cómo esa química está conectada con el riesgo de cáncer. Cuando un aceite de cocina, especialmente un aceite poliinsaturado como el de girasol, maíz, soja o canola, se calienta a temperatura de cocción, comienza un proceso llamado peroxidación lipídica. Los dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados reaccionan con el oxígeno y el calor para producir una cascada de compuestos oxidados, aldehídos, especialmente acroleína, 4-hidroxinonenal, hidrocarburos aromáticos policíclicos, HIP, y acrilamida, en presencia de alimentos almidonados. Estos compuestos son genotóxicos, lo que significa que dañan directamente el ADN. Cuando ese aceite se recalienta, o cuando los alimentos fritos o cocinados en ese aceite se recalientan, el proceso de oxidación continúa desde donde se quedó. Cada exposición adicional al calor aumenta el daño. El punto de humeo, la temperatura a la que un aceite comienza a descomponerse visiblemente, disminuye con cada uso, lo que significa que el aceite alcanza su umbral de descomposición tóxica más rápido y a temperaturas más bajas con cada ciclo de recalentamiento. La concentración de aldehídos y HAP aumenta con cada calentamiento. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado varios de los compuestos primarios producidos por el calentamiento repetido del aceite, incluyendo acrilamida e hidrocarburos aromáticos policíclicos, como probables carcinógenos para los humanos. Investigaciones sobre la formación de aminas heterocíclicas, AEAP, y acrilamida en alimentos cocinados han encontrado que la temperatura y la duración de la cocción son los principales determinantes de cuánto de estos compuestos se produce. Cada vez que recalientas alimentos fritos, papas fritas, pollo frito, cualquier cosa cocinada en aceite, estás aplicando calor adicional a un alimento que ya estaba en un aceite que había sufrido al menos un ciclo previo de oxidación. El riesgo adicional específico de recalentar alimentos fritos, en lugar de simplemente freírlos a altas temperaturas, es este. Cuando los alimentos fritos se recalientan, especialmente en el microondas, la temperatura de la superficie se vuelve desigual. Algunas áreas del alimento se queman a temperaturas muy altas, mientras que otras apenas se calientan. Las áreas quemadas producen las concentraciones más altas de las 3 clases de compuestos: aminas heterocíclicas, AH, HAP y acrilamida. Y es posible que ni siquiera notes el quemado, porque ocurre a nivel microscópico y no siempre produce un dorado visible. La opción más segura: no recalientes alimentos fritos. Cómelos una vez, frescos, inmediatamente después de cocinarlos. Si debes recalentarlos, usa un horno a temperatura moderada que caliente el alimento de manera uniforme en lugar de quemar las áreas superficiales. Y nunca reutilices el aceite de freír. Deséchalo después de un solo uso. Alimento 4. Arroz. Este es diferente de los otros en un aspecto crítico. El riesgo del arroz recalentado no es principalmente carcinogénico en el mismo sentido químico directo que los 3 alimentos anteriores. El riesgo es una toxina bacteriana resistente al calor, lo que significa que el recalentamiento no la destruye, y que tiene conexiones documentadas con la inflamación intestinal, la cual es un factor de riesgo conocido para los cánceres gastrointestinales tras una exposición repetida a largo plazo. Cuando el arroz cocido se deja a temperatura ambiente, y las investigaciones muestran que esto ocurre rutinariamente en hogares que cocinan arroz en grandes cantidades, una bacteria llamada Bacillus cereus, cuyas esporas sobreviven al proceso de ebullición original y permanecen latentes en el grano cocido, comienza a multiplicarse. Esta bacteria produce 2 tipos de toxinas:
Una causa vómitos en cuestión de horas. La otra causa diarrea, y se produce específicamente durante la fase de almacenamiento, no después del recalentamiento. El punto crítico que la mayoría de la gente no sabe es este. Cuando recalientas el arroz, matas las bacterias, pero las toxinas que ya han producido son estables al calor y resistentes a él. Sobreviven al recalentamiento completo en el microondas. Sobreviven al recalentamiento en la estufa. Las bacterias desaparecen. Las toxinas permanecen en el alimento. A corto plazo, esas toxinas causan náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea. Desagradable, pero sobrevivible. A largo plazo, y este es el vínculo que la mayoría de la gente nunca escucha, la exposición repetida y de bajo nivel a toxinas bacterianas del arroz mal almacenado y recalentado contribuye a la inflamación intestinal crónica. La inflamación crónica del tracto gastrointestinal es una de las vías más extensamente documentadas hacia los cánceres gastrointestinales. Cada vez que el revestimiento intestinal se irrita por toxinas bacterianas resistentes al calor, la respuesta inflamatoria deja daños microscópicos. Durante años y décadas de exposición semanal, ese daño acumulado crea el entorno celular en el que el cáncer puede desarrollarse. Esto no es hipotético. La conexión entre la inflamación intestinal crónica y los cánceres gastrointestinales es uno de los hallazgos más replicados en la epidemiología del cáncer. El protocolo para el arroz es específico y simple. Después de cocinarlo, enfríalo rápidamente, en menos de 1 hora, y refrigéralo. Almacénalo refrigerado por no más de 24 horas. Al recalentarlo, hazlo una sola vez. Asegúrate de que alcance una temperatura hirviente en todo su volumen, no solo tibio en el centro. Nunca recalientes el arroz una segunda vez. Cocina arroz en cantidades más pequeñas para que sobre menos. Si sueles cocinar arroz en grandes cantidades para ahorrar tiempo, cambia ese hábito. El tiempo que ahorras no vale el riesgo acumulativo de la exposición semanal a toxinas bacterianas durante décadas. Vamos a resumirlo, porque quiero que salgas de este video con una imagen clara y específica. No con ansiedad, sino con información. 4 alimentos. 4 mecanismos distintos. Un principio unificador. Las carnes procesadas recalentadas producen nitrosaminas, compuestos nitroso, que la investigación ha vinculado específicamente con el desarrollo del cáncer de páncreas y que la IARC clasifica como probables carcinógenos para los humanos. Las espinacas y verduras de hoja verde, ricas en nitratos recalentadas, convierten sus nitratos naturales en nitritos y luego en nitrosaminas a través de una reacción impulsada por el calor, que se puede prevenir simplemente comiéndolas frías o cocinándolas frescas. Los aceites de cocina recalentados en alimentos fritos producen una carga acumulativa de aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida, compuestos genotóxicos que dañan el ADN directamente, con cada ciclo adicional de calentamiento agravando el anterior. El arroz mal almacenado y recalentado entrega toxinas bacterianas resistentes al calor que sobreviven al microondas y se acumulan como inflamación intestinal crónica tras años de exposición repetida. Nada de esto requiere que cambies por completo tu dieta. Nada de esto requiere que dejes de disfrutar la comida. Solo requiere 4 cambios de hábitos específicos. Nunca recalientes carnes procesadas a alta temperatura. Come las espinacas y verduras de hoja verde cocinadas frías al día siguiente en lugar de recalentarlas. Desecha el aceite de cocina usado y nunca recalientes alimentos fritos. Enfría el arroz rápidamente, refrigéralo en menos de 1 hora y recalienta una sola vez a temperatura hirviente. Ese es el resumen práctico. Esos 4 cambios, aplicados de manera consistente a tus hábitos semanales en la cocina, reducen significativamente tu exposición a la clase específica de compuestos, que investigadores y oncólogos vinculan con los cánceres de menor tasa de supervivencia. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Cuál de estos 4 alimentos te sorprendió más? Porque la respuesta que escucho de la gente que ve esto casi siempre me dice exactamente dónde está la mayor brecha en la educación pública sobre salud. Y eso da forma a cada video que hago después. Tu comentario importa más de lo que crees. Si este video te dio algo que realmente cambiará la forma en que cocinas esta semana, compártelo. No por este canal, por esa persona en tu vida que recalienta su salchicha sobrante cada mañana y nunca ha pensado en la química que está comiendo junto con ella. Ese compartir podría ser lo más útil que hagas por su salud hoy.
Suscríbete para más conversaciones honestas sobre lo que la ciencia dice realmente sobre las decisiones alimentarias que importan. La próxima vez, hablaremos de los 5 alimentos para el desayuno que se comercializan rutinariamente como saludables y que la investigación sugiere cada vez más que hacen lo contrario, especialmente en adultos mayores de 60 años. Una última cosa importante. Todo lo que he compartido hoy se basa en bioquímica publicada, investigación en ciencia de los alimentos y el trabajo documentado de organizaciones internacionales de investigación del cáncer. Esta es información educativa, no consejo médico personal para tu situación. La conexión entre los carcinógenos dietéticos y el riesgo de cáncer está bien establecida en la literatura de investigación, pero el cáncer es complejo y el riesgo individual depende de muchos factores que no conozco sobre ti. Si tienes preocupaciones sobre el riesgo de cáncer o tu dieta, habla con tu propio médico, quien conoce tu historial. Soy la doctora Imane Haji. Protege tu salud con la información que tu cocina nunca incluyó.